Ahí ya estabas perfecto. Ok, bien, bueno, entonces comenzamos. Muy buenos días a todos. Quiero darle las gracias al comité organizador por la cordial invitación. Es un honor estar con ustedes, aunque sea de manera virtual. Y bueno, vamos a hablar de urgencias tóxicas y metabólicas que afectan el sistema nervioso central. Y vamos a ver no solamente técnicas de resonancia magnética, sino que también vamos a hablar de algunas características clínicas y de laboratorio a medida que estas nos van a ayudar a refinar el diagnóstico. Y la historia clínica obviamente es sumamente importante, pero la presentación clínica del paciente es bastante inespecífica. Hay mucha superimposición de hallazgos clínicos y como ustedes van a observar, hay también superposición de hallazgos de imagen, como muchas entidades agudas en neuroradiología. El diagnóstico inicial generalmente en adultos se hace con tomografía y la resonancia es utilizada para una caracterización de la patología. Y ustedes van a ver que la imagen en urgencias tóxicas y metabólicas, en entidades tóxicas y metabólicas, va a ser con frecuencia, se va a presentar con anormalidades bilaterales simétricas que pueden afectar la sustancia blanca y o la sustancia gris. Lo que nosotros vamos a ver más comúnmente en imagen es la encefalopatía hipoisquémica, que se va a presentar de una manera diferente dependiendo de la edad del paciente. En neonatos la causa más común es asfixia perinatal. Estos van a ser pacientes que están fuertemente enfermos, altamente acidóticos, Apgar bajos. Y lo que nosotros vamos a ver en la imagen va a depender de qué tan mielinizado se encuentra el cerebro y también de la duración y la severidad del insulto hipóxico. En niños mayores, el casi ahogamiento es una causa más común. En adultos empezamos a ver ya más paros cardíacos, enfermedad cerebrovascular, sobredosis por drogas, y el va a depender del grado y la extensión de la hipoxemia e hipoperfusión al cerebro. Cuando nosotros vemos encefalopatía hipóxico-isquémica leve a moderada, generalmente vamos a ver daño a sustancia blanca. En neonatos es una causa importante de hemorragia de la matriz germinal. Y en otras etapas vamos a ver que principalmente va a ser un daño en las zonas mitrófe del cerebro. Cuando tenemos daño a sustancia gris, especialmente sustancia gris profunda, eso lo que implica es que ha habido un daño más severo en diferentes etapas de la vida. En neonatos pretérmino pueden ver ustedes aquí que he marcado el tálamo en rojo. El tálamo se mieliniza antes que los ganglios basales y es más susceptible al daño en pacientes pretérmino, especialmente la porción ventrolateral. El globus pálidos también se mieliniza antes que el núcleo caudado y el putamen. Y también, frecuentemente vemos afectación de los hipocampos, tallo encefálico, cerebelo, también en pacientes adultos. Y cuando se empieza a mielinizar la corteza perirrolándica, como vemos aquí a término, que son áreas que son más metabólicamente activas, pues ya son más susceptibles a daño por hipoxia. Y ya después, más adelante, podemos ver afectación de cualquier parte de la corteza. Un patrón que se ha descrito en pacientes adultos y niños mayores es una afectación predilecta de la corteza perirrolándica, la corteza occipital, pero lo que debemos recordar es que una vez el cerebro ya está mielinizado, ustedes pueden observar cualquiera de estos patrones, una combinación de estos patrones en pacientes que han tenido un daño hipóxico isquémico severo. Y aquí tenemos un ejemplo de un paciente pretérmino con encefalopatía hipóxica severa. Ustedes ven aquí los glóbulos pálidos, hay hiperintensidad de señal en el FLAIR, los hipocampos están anormales, también el tallo encefálico con áreas de restricción a la difusión. Las imágenes por difusión van a ser más útiles durante los primeros 2 a 4 días del insulto. Después, al final de la primera semana, va a ser más importante la evaluación de imágenes T1, imágenes T2. En las imágenes T1, esta es una versión Inversion Recovery, en donde es una especie de como más contrastada, que parece T1, pero es más contrastada. Y ustedes pueden ver que áreas de daño focal tienden a presentarse como áreas de hiperintensidad en la imagen 1 e hipointensidad en la imagen T2. En este paciente también de fondo, los ganglios basales y los mos están más brillantes porque están edematizados. Ahora, en un paciente a término, vemos aquí, ya habíamos hablado del tálamo, ¿verdad? El tálamo, porción ventrolateral que se ve con restricción de la difusión.
También el putamen, cuando hay afectación del putamen, tiende a ser una afectación principalmente de la parte posterior. Y como había hablado anteriormente, como ya empieza a haber mielinización de la sustancia perirrolándica, con la corteza perirrolándica hay restricción de la difusión, se encuentra mielinizada y metabólicamente activa. Este es un paciente adulto con daño severo. En la imagen FLAIR puede ser algo difícil de detectar, especialmente si es un cambio algo sutil, pero aquí la normalidad es más fácilmente visible en la imagen por difusión. Pero cuando son hallazgos difusos, bilaterales, extensos, si son sutiles puede ser difícil de identificar. Y el cerebelo también aquí es anormal, pero también puede ser un daño que puede ser difícil de ver. En este paciente, no sé qué ha pasado aquí. Lo siento. No sé qué pasa. Bueno, estamos viendo, regresamos, aquí estamos en este slide. En este paciente, 34 años, un paciente más joven que el que les presenté en la diapositiva anterior, ven ustedes que ha habido daño a la sustancia gris profunda bilateral, ganglios basales. Lo que quiero que observen aquí es la presencia de hiperperfusión en los ganglios basales, y eso se da porque hay un desacoplamiento neurovascular y esencialmente una pérdida de la autorregulación. Y lo que van a ver ustedes es un aumento en la perfusión, y esos pacientes tienen un pronóstico más pobre. Lo otro que ustedes pueden observar, que no es muy común, pero es un fenómeno interesante, es lo que ven en este paciente, quien se presenta 2 semanas después de un paro cardíaco y resucitación y se presenta con un clono. Ven ustedes que en las imágenes FLAIR hay un aumento de la señal de la intensidad en el núcleo caudado putáneo lateral, y esto es lo que se llama el síndrome de Lance-Adams o mioclono hipóxico. El mioclono hipóxico puede presentarse de manera aguda en las primeras 48 horas o puede presentarse de una manera más crónica en días a semanas y ya sea mejora o puede ser progresivo. Bueno, pasemos a otra entidad, la encefalopatía hepática. Por imagen, de por sí puede verse bastante similar a una encefalopatía hipóxico-isquémica, pero la historia va a ser una historia diferente. Casi siempre pues, vamos a usar una historia conocida de enfermedad hepática, cirrosis o bien shunts portosistémicos. Esto lo que conlleva es un proceso inflamatorio en donde hay una activación de la microglía y producción de citocinas. Y generalmente va a haber un factor desencadenante, una infección o sangrado gastrointestinal que conlleve a un exceso de nitrógeno. Y como todos saben, pues el amonio es la toxina que más se ha implicado en la encefalopatía hepática, pero es importante saber que el amonio puede ser normal y la presencia de un amonio normal en la sangre no descarta una encefalopatía hepática. El otro dato interesante e importante es que las transaminasas también pueden ser normales en pacientes con cirrosis documentada. Y esto es algo que ha sido reportado y nosotros lo hemos observado ya en pacientes que tienen cirrosis obvia por imagen y clínica, pero las transaminasas en algunos momentos pueden ser normales, así que ven ustedes descartar la presencia de encefalopatía hepática. Y este es un proceso que puede ser potencialmente reversible. A veces no tenemos una historia conocida de enfermedad hepática, pero pueden haber otros indicios en la imagen que nos pueden decir que el paciente ha tenido una encefalopatía hepática crónica, como lo que ocurre con la acumulación del manganeso, que como bien saben se ve de manera brillante en T1, se acumula principalmente en los globos pálidos, como pueden observar aquí, también tiende a acumularse en áreas del mesencéfalo. Otra área en donde se acumula el manganeso que se ve brillante es en la pituitaria anterior. Estas todas son imágenes sin contraste. Ven ustedes que la pituitaria anterior se ve brillante. Eso les puede dar una idea de que el paciente ha tenido insuficiencia hepática crónica. Ahora, ¿qué piensan ustedes de este paciente? Un paciente que se presenta con hemicorea, hemivalismo del lado derecho, y del lado izquierdo en la tomografía sin contraste ven ustedes que hay un aumento de la densidad en el laudado y putamen que se ve brillante. Estas son imágenes T1 sin contraste. En la imagen T2 se ve oscuro. Un caso clásico obviamente de hiperglucemia no cetósica o el llamado estado hiperglucémico hiperosmolar. Son pacientes que van a tener niveles de glucemia bastante altos, mucho más altos que en los pacientes que se presentan con cetoacidosis, frecuentemente más allá de 1000 gramos por decilitro. La sangre se vuelve más viscosa por un aumento de la osmolaridad
¿Y por qué se ve brillante en T1? Se han sugerido diferentes teorías, sangre, glidosis, calcificación, pero no sabemos realmente porque es un hallazgo que con frecuencia es reversible. Por lo tanto, no es franca hemorragia, no es calcificación, pero no sabemos realmente. Puede ser unilateral o puede ser bilateral, como en el caso de este otro paciente. Y una vez se corrige la hiperglucemia, tiende a ir mejorando, pero los hallazgos de imagen pueden persistir por bastante tiempo, pueden quedarse atrás de la mejoría clínica. La hiperglicemia no cetóxica es una causa conocida de síntomas visuales, principalmente por convulsiones occipitales que pueden ser clínicas o subclínicas, y con frecuencia ustedes pueden ver este hallazgo, que es la presencia de intensidad en las imágenes T2 y FLAIR, principalmente subcortical en el área occipital. Es un proceso que tiende a ser reversible y se piensa que es por un proceso de citotóxico donde hay acumulación transitoria de radicales libres con hierro, etcétera. Y ustedes pueden ver esta apariencia relativamente característica de convulsiones en la sustancia blanca subcortical. Y las convulsiones en sí son un hallazgo relativamente frecuente en pacientes que se presentan con emergencias o urgencias metabólicas o tóxicas, y cuando tienen pacientes con estado epiléptico puede haber afectación de la corteza, como en este paciente, corteza temporal, medial, hipocampo, tálamos, núcleo pulvinar principalmente. Puede también haber afectación de la subcortical, que ustedes pueden observar, pero siempre si ven un paciente como en este caso que tiene afectación del lóbulo temporal medial, siempre hay que asegurarse de que no sea una encefalitis por herpes, ¿verdad? Porque eso tiene que ser tratado, y también la encefalitis por herpes pues puede presentarse con convulsiones. Es un diferencial muy importante de descartar. Ahora bien, hipoglucemia, si ustedes tienen una hipoglucemia que sea lo suficientemente prolongada o severa, puede haber daño al sistema nervioso central. El daño más común es el daño a la sustancia blanca, puede ser unilateral o bilateral, en este caso con restricción de la difusión en el centro semiovale. El cuerpo calloso, ustedes pueden observar aquí, el cuerpo calloso debe verse oscuro porque es sustancia blanca, en FLAIR, pero se ve brillante. Y aquí en la imagen por difusión ven el llamado signo del boomerang con restricción de la difusión en el centro del esplenio, que se puede observar en encefalopatía hipoglucémica, pero como ustedes saben, es sumamente inespecífico. Hay una gran lista de otras entidades en donde ustedes lo pueden observar. Cuando hay un daño más severo, pues tiende a haber daño más sustancia gris, puede ser cortical o sustancia gris profunda. Tálamos no se encuentran generalmente involucrados o tan frecuentemente involucrados en adultos, sino más niños. En este caso, hipocampos anormales. En niños es un patrón relativamente característico, la hipoglucemia neonatal. En neonatos, si ustedes observan en esta imagen T2, en la parte posterior del cerebro, hay un borramiento de la distinción entre la corteza y la sustancia blanca en la parte posterior. Si ustedes ven bien aquí, el cerebro anterior se ve normal, se distingue bien la corteza de la sustancia blanca, no así en la parte posterior. Mucho más fácil, obviamente, de ver aquí en las imágenes por difusión. Esa afectación selectiva del cerebro posterior en neonatos es un hallazgo de imagen altamente sugestivo de hipoglicemia, importante de reconocer y mencionar para que el paciente sea tratado. Se puede conducir a un daño neurológico permanente. Bueno, pasemos a otra entidad. Aquí tenemos imágenes en T2, en donde ustedes ven que hay una normalidad de la señal en los ganglios basales bilaterales, en los tálamos simétrico, en el tallo encefálico, mesencéfalo. Y aquí ven ustedes un ejemplo del característico anillo de Kaiser-Fleischer, que son esos depósitos marrones que representan pigmento de cobre en la parte periférica de la córnea, en la membrana de Descemet, y ese es un caso clásico de enfermedad de Wilson, en donde hay una normalidad de un transportador de cobre, y lo que ocurre es que empieza a acumularse el cobre en el hígado. El hígado se satura del cobre y luego empieza a difundirse en otros órganos, y a medida de que casi siempre que ustedes tienen enfermedad del sistema nervioso central, el paciente va a tener una historia de enfermedad hepática, cirrosis,
Y esencialmente todos los pacientes que tienen enfermedad de Wilson con manifestaciones neurológicas van a tener la presencia de estos llamados anillos de Kaiser-Fleischer, y la ceruloplasmina usualmente va a estar baja en el suero con una excreción alta de cobre en la orina, pero es variable. La ceruloplasmina puede ser normal y esto no va a descartar que el paciente tenga enfermedad de Wilson, así que no completamente específico. Otro hallazgo relativamente característico es lo que ustedes observan, como hemos hablado en el mesencéfalo, en el tallo encefálico. Aquí lo que tenemos en la imagen FLAIR es aumento en la señal de la intensidad en el mesencéfalo, pero hay un relativo respeto de la sustancia negra bilateral y de los núcleos rojos, lo que le da aquí la apariencia de la cara de un panda, o en este paciente pues más o menos la apariencia de la cara de un lémur, bastante característico de la enfermedad de Wilson. Otra entidad urgente metabólica es la desmineralización osmótica, inicialmente descrita en alcohólicos crónicos, pero sabemos que la podemos ver en cualquier proceso que conlleve a malnutrición, en pacientes con cáncer, hiperemesis del embarazo, y se presenta por corrección muy rápida de hiponatremia. Y cuando ustedes reciben al paciente, están viendo los estudios de imagen, generalmente el paciente ya tiene un sodio normal. Y el problema con la desmineralización osmótica es que los hallazgos neurológicos con frecuencia son irreversibles y pueden ser bastante severos con algunos pacientes, incluyendo cuadriparesia. Así que es algo importante de recordar. Aquí tenemos el hallazgo clásico en el puente, entonces pueden ver una normalidad de señal en la imagen FLAIR, que tiene una manera más o menos triangular, a veces una de tridente, y característicamente con respeto de la periferia del puente. Es una lesión típicamente central en muchos casos, por lo que se llamaba mielinolisis central anteriormente. Puede haber acción extrapontina, como en este caso, una sustancia gris profunda, cuando hay afectación severa. Ven aquí los basales están anormales. Esta es otra apariencia obviamente característica en donde ustedes tienen la normalidad de la señal en el puente, o hay un respeto de los tractos córticos espinales. Y aquí lo que tenemos es la formación reticular pontina paramediana, y esto junto le da más o menos la apariencia de una calavera en el centro del puente. Otra estructura que se puede ver afectada en algunos pacientes son los cuerpos geniculados laterales, como ven ustedes aquí, con realce después de la administración traste. Y cualquiera de estas áreas que están afectadas pueden tener realce postcontraste si ha habido disrupción de la barrera hematoencefálica, o puede tener restricción de la difusión en el proceso agudo. Encefalopatía de Wernicke también generalmente la tendemos a asociar con alcoholismo, pero también otros procesos que conllevan a malnutrición, enfermedades sistémicas, procesos en donde el paciente puede perder vitamina B1 o tiamina, como en la diálisis. Y esto va a afectar a áreas en donde hay un recambio constante, un recambio alto de vitamina B1, generalmente alrededor del tercer ventrículo, tálamos mediales, la sustancia acueductal es un área importante. Y los niveles de tiamina en la sangre no necesariamente van a reflejar los niveles de tiamina en el sistema nervioso central. Entonces, ustedes pueden tener pacientes que tienen encefalopatía de Wernicke, pero los niveles de tiamina en la sangre van a ser normales, y eso no descarta la presencia de encefalopatía de Wernicke. Y los pacientes, si hay una sospecha clínica o sospecha por imagen, pues van a recibir suministros de tiamina. Y aquí tenemos un paciente en donde también hay afectación de los ganglios basales bilaterales, un poco más del lado izquierdo. Y lo más interesante aquí es la presencia de realce postcontraste en la sustancia periodontal y en los cuerpos mamilares. Hemos tenido ya algunos pacientes en donde el único hallazgo visible en imagen es realce después de la administración de contraste de los cuerpos mamilares. Recordemos que los cuerpos mamilares normalmente no captan gadolinium. Así que este es un hallazgo normal y puede ser el único hallazgo que ustedes tengan, y sea asociado más en pacientes que tienen encefalopatía de Wernicke por alcoholismo. El síndrome urémico hemolítico es otra entidad que no vemos tanto en imagen, pero podemos observarlo si hay una afectación severa. Esta está hecha por un fallo renal agudo con anemia hemolítica microangiopática y trombocitopenia.
La gran mayoría de pacientes eso está inducido por una infección, generalmente gastrointestinal, disentería, shigelosis inducida por la llamada toxina Shiga. Y esto lo que genera es un daño endotelial con microtrombos y edema vasogénico. Y aquí, como podemos ver, los ganglios basales están anormales bilateralmente, también los tálamos. Y aquí podemos ver el llamado signo de la horquilla lentiforme, que ha sido descrito en el síndrome urémico hemolítico, pero no es realmente específico. Lo hemos visto también, se ha descrito también en diferentes causas de acidosis metabólica, si ustedes observan en la literatura, como vamos a ver un caso más adelante. Bueno, ¿qué otras toxicidades podemos nosotros observar? La toxicidad por monóxido de carbono, todos conocen bien las manifestaciones más clásicas que como en este paciente es afectación de los globos pálidos bilaterales en la etapa aguda con reacción de la difusión. También si hay una afectación severa a los ganglios basales y los tálamos pueden estar afectados, como en este paciente que se ven anormales en la imagen por FLAIR. Y aquí tengo otro caso, pacientes con afectaciones cerebelo y ganglios basales. Pero recordemos también que algunos de estos pacientes pueden tener una encefalopatía hipóxico-isquémica superimpuesta, por lo tanto puede ser difícil determinar cuál de estos hallazgos va a ser secundario a la toxicidad por monóxido de carbono versus una encefalopatía hipóxica superimpuesta. Y hay un fenómeno interesante que observamos en algunos pacientes, ya sea después de un insulto por toxicidad de monóxido de carbono o bien en pacientes que han tenido hipoxia. El paciente generalmente, la historia es que mejora después del tratamiento, se le da descarga y después, una o 2 semanas después, regresan con nuevos síntomas que generalmente son síntomas neuropsiquiátricos, cognitivos, un poco ambiguos. Y cuando ustedes hacen un estudio de imagen, el hallazgo más característico es la presencia de restricción de la difusión extensa en la sustancia blanca, generalmente bilateral, relativamente simétrica, que puede afectar el cuerpo calloso, lo que llamamos la leucoencefalopatía retardada. No se sabe con exactitud por qué ocurre de 2 a 3 semanas después, pero se piensa que tiene que ver con la tasa de recambio de la mielina, el proceso de mielinización que tiende a tardar generalmente un par de semanas y que por eso se piensa que es cuando los pacientes se presentan con este fenómeno de leucoencefalopatía retardada. Ahora, drogas de abuso, metanol, la característica distintiva del anol es la presencia de necrosis de los putámenes, bilateral generalmente con o sin hemorragia, y lo otro es la presencia de necrosis, desmielinización en neuritis óptica bilateral. Esto lo van a encontrar ustedes en solventes industriales, anticongelantes, algunos productos de venta, y se necesitan realmente cantidades muy pequeñas para generar una toxicidad severa y permanente. 10 mililitros se ha demostrado que puede causar una pérdida permanente de la visión. Y es por la presencia de formaldehído y ácido fórmico. Ahora, el tolueno se usa de una manera diferente, generalmente un inhalante. Es una sustancia altamente lipofílica que tiende a acumularse en órganos con cantidad de lipios como en el cerebro. El tolueno se va a encontrar en pegamentos, diluentes de pintura y principalmente se presenta con toxicidad neurológica o cardiovascular. Y cuando hay afectación severa, como ven ustedes aquí, bilateral, simétrico, tálamos, ganglios basales. Y cuando hay un abuso más crónico, lo que ocurre es una gliosis y desmielinización de la sustancia blanca y los pacientes pueden presentarse con áreas confluentes extensas de anormalidad de la señal en T2 o en FLAIR, en la sustancia blanca y en el puente. Otro hallazgo que se ha escrito es la necesidad de hipointensidades en las imágenes T2 y FLAIR en los ganglios basales, núcleos del mesencéfalo, en los núcleos dentados. A veces lo pueden observar ustedes en los tálamos, como en este paciente, cuando hay un abuso crónico en donde por alguna razón, posiblemente por daño crónico, hay una deposición de hierro en diferentes estructuras. Es algo que se ha escrito en la toxicidad tolueno. Por etilenglicol, lo que ocurre con el etilenglicol es que ustedes van a tener una acidosis metabólica. Y si ustedes pueden observar aquí, se ve exactamente igual al caso que les presenté anteriormente del síndrome urémico hemolítico. Y aquí ustedes pueden observar la llamada horquilla lentiforme, así que no es nada específico, es algo que ustedes pueden observar y también hay diferentes productos industriales en donde se encuentra el etilenglicol que puede ser abusado.
Drogas terapéuticas como el metronidazol, el caso clásico pues es la toxicidad por metronidazol que ven ustedes aquí. Casi siempre va a estar afectado el cerebelo, principalmente núcleos dentados, el cuerpo calloso. También puede verse afectado el tallo encefálico. Aquí los núcleos rojos son anormales. La apariencia es bastante clásica, no del todo específica. Tenemos también por la vigabatrina, que es un anticonvulsivante. Puede tener una apariencia bastante similar. Ahí puede haber restricción a la difusión en la etapa temprana. También lo hemos visto con la llamada enfermedad del jarabe de arce en la orina, que puede tener una distribución similar. Quimioterapia es otra de las causas de toxicidad en el sistema nervioso central, y lo que más hemos visto nosotros es la leucoencefalopatía por metotrexato, y esta se da generalmente 1 o 2 semanas después de la administración, ya sea de dosis intravenosas altas de metotrexato o de administración intratecal. Nosotros administramos mucho intratecal y tendemos a ver algunos casos de esto al año, y los pacientes se presentan con síntomas tipo stroke, y puede ser unilateral o bilateral, como en este caso con restricción de la difusión. Otro que estamos viendo más ahora es esta toxicidad por la llamada terapia autóloga de células T con receptores de antígenos quiméricos, o CAR-T por sus siglas en inglés. Lo que se hace aquí es que se extraen linfocitos T del paciente y se modifican genéticamente para que vayan a atacar al tumor, y se le inyectan de nuevo al paciente. Y la neurotoxicidad es bastante alta. Se genera un proceso autoinmune, un proceso inflamatorio con descargas de citocinas, y se puede presentar con señales de intensidad corticales, subcorticales, como en este paciente, con o sin restricción de la difusión, tálamos, puente, médula oblonga. Este es un caso de la literatura, donde hay una muy buena descripción de los hallazgos que ustedes pueden observar. Ganglios basales en este caso. Aquí tenemos afectación de la sustancia blanca en esta imagen FLAIR bilateral, y aquí tenemos afectación de la corteza difusa, y en este caso con un paciente con edema pleural difuso. Necrosis por radiación también puede ser un problema, y aquí tenemos un paciente en donde ya se había tratado una metástasis del lado izquierdo y se presentó con síntomas neurológicos focales, y ustedes pueden ver la cantidad de edema aquí. Y hay un área de realce que era nueva del estudio anterior, pero podemos ver que en la imagen por perfusión pues se ve bastante frío, no hay hiperperfusión, y tenemos un pico grande de lípidos. Aquí tenemos un caso de un paciente diferente con una apariencia bastante distintiva. Tenemos unos bordes bastante ondulados con un área central que se ve un poco más nodular, que una captación desde el contraste, que se ha asemejado a la apariencia de chiles pimientos cortados, como ustedes pueden ver aquí, especialmente en este caso. Y la necrosis por radiación pues puede presentarse de manera aguda durante la radiación, pero no es tan común. Su aguda en plazo de unos 3 meses también pueden ver en algunas situaciones. Lo más común es que lo vemos de una manera más tardía después de la radiación, de meses a años, en donde lo que hay es un daño a la pared vascular, donde hay trasudación capilar, y los pacientes se presentan en ese momento agudamente con edema, después de meses o años de que recibieron radiación. Este es un fenómeno relacionado, el llamado síndrome de SMART, que se pueden presentar con síndrome tipo stroke o migrañas, generalmente altas dosis, y el periodo de latencia es bastante largo, de varios años, y tiende a ser autolimitado. Y los pacientes tienden a presentarse con anormalidades de la señal, a veces contraste, tiene una forma apical, giral, como en este caso, puede haber aumento de la perfusión. Y si no tenemos conocimiento del síndrome de SMART, podemos confundirlo con recurrencia del tumor, porque es exactamente en el área en donde el paciente recibió radiación. Otra urgencia después de la terapia es la hipofisitis por ipilimumab, que es un anticuerpo monoclonal que fue originalmente diseñado para melanoma. Lo que genera es un proceso autoinmune inflamatorio. Ustedes ven aquí que después del ipilimumab tenemos un aumento en el tamaño de la hipófisis y del infundíbulo. El paciente se presenta con panhipopituitarismo, y es una emergencia en donde hay que parar la droga y hay que administrar esteroides en altas dosis. Y después de hacer eso empezamos a ver que la semana siguiente empieza a bajar de volumen la neurohipófisis. Y así que con esto yo voy a terminar. Hemos visto diferentes urgencias tóxicas y metabólicas. Han visto ustedes que puede afectar la sustancia gris, sustancia blanca. Generalmente la afectación de la sustancia gris implica un daño más severo.
Hay algunas entidades que tienen hallazgos relativamente característicos que son importantes de reconocer, pero también varios de ellos van a tener una superimposición importante de hallazgos de imagen. Y si bien la historia es importante, la presentación clínica es bastante inespecífica y no se olviden que algunos estudios de laboratorio en algunas de esas entidades pueden ser normales y no descartan necesariamente la presencia de la patología. Y si ustedes tienen una sospecha de alta en imagen, pues todavía deben sugerirla, incluso en la presencia de estudios de laboratorio normales. Y con eso yo agradezco su fina atención y también agradezco al doctor Mauricio Castillo que me proporcionó varios de estos casos. Muchas gracias.